¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral,
Recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional. Verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados. Declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del comité electoral regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú,
Las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón. Ya. Muy buenas, estimados colegas.
El día de hoy estamos en la 71ª sesión extraordinaria del Consejo Regional 1 del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Consejo Regional 1, Lima, Ica. El día de hoy estamos presentes la Junta Directiva del Consejo Regional 1 y el motivo de la presente es el segundo sorteo para la conformación del Comité Electoral del Consejo Regional 1, Lima, Ica, correspondiente al proceso electoral 2025. Están presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo. Licenciada Esther Camacho. Presente. Licenciada Marila Sánchez. Licenciada Silvia Zabaleta. Y el que habla, el magistrado José Vázquez Herrero. Bien, es muy importante este nuevo sorteo para el proceso electoral a causa de la renuncia de los miembros electos en la oportunidad pasada. Asimismo, de acuerdo con el artículo 133 del Reglamento Interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, que señala que los miembros del Comité Electoral Nacional y de los comités electorales regionales son elegidos mediante sorteo de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Estatuto y estará conformado por 3 miembros titulares y 2 miembros accesitarios. El artículo 117 del Estatuto dispone que dicho sorteo se llevará mediante acto público y el mismo que será transmitido en vivo por las redes sociales del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Seguidamente, la licenciada Esther Camacho va a dar lectura a los artículos 150 y 151 del Reglamento Interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Gracias, decano. Teniendo en cuenta que para este proceso es importante reconocer la importancia de los artículos 150 y 151 del Reglamento Interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, los cuales a la letra dicen, artículo 150, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores a haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integraría por los miembros accesitarios. En el artículo 151 menciona que el incumplimiento de la función de los miembros del comité electoral se considera falta y es plausible a sanción, con la inhabilitación para el ejercicio de un cargo directivo o como un integrante de un comité o comisión u otro en el colegio por el periodo de 4 años. Una vez terminado el proceso electoral, el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional correspondiente promoverá de oficio el proceso ético disciplinario. Bien, antes de continuar, tenemos la presencia del señor notario que va a dar fe al proceso que vamos a seguir a continuación, como es la conformación del comité electoral. Hasta el momento, en la anterior sesión, se había conformado este comité electoral de Lima e Ica, de los cuales solamente tenemos al primero, ¿no? Al presidente, que ha aceptado, y ahora vamos a proceder con los que nos faltan, ¿no? Exacto. Bien, entonces vamos a someter a votación el inicio del procedimiento para la conformación del comité electoral. También, ¿Estamos de acuerdo? sí, también el vicepresidente. Bien, entonces está el presidente y el vicepresidente. Nos faltarían el tercer miembro titular y los 2 accesitarios. El tesorero y los 2 accesitarios. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo para que se proceda a este proceso electoral que falta? Que levanten la mano. Bueno, estando de acuerdo, entonces vamos a realizar el proceso para conformar con los otros miembros que faltan. Entonces, procederíamos, señor notario, ¿de acuerdo? Ya, la colega, a ver, señalando las bolillas. Sí. A la cámara.
6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, anunciamos entonces el inicio del sorteo del Comité Electoral del Consejo Regional 1 Lima e Ica. Este sorteo, como habrán visto, se va a realizar mediante bolillas. Para esto pedimos la verificación del señor notario, que se han incluido todas las bolillas respectivas en las diferentes pequeñas ánforas. ¿Es correcto? Ya. Entonces vamos a proceder entonces con la inspección de las bolillas por aquí, ¿no? ¿Por allá? ¿Comienza? Sí. Ya. Pues sí, allá. Cero, cero, ocho, seis,
el número, a ver, 0861. Conforme. A ver, verificamos en el padrón. ¿Perdón? Ya. Ya, introducimos nuevamente las bolivias. ¿Sí? Ya. Otra vez. Uno. Seis. Cuatro. Nueve. Cero. 16.490. ¿Conforme? Conforme. Ya. Rosaura Janet Pariona Flores. RC. 2021. Está bien. Ya, no cumple, señor Nectario, ya, pues entonces tenemos que volver a introducir las bolivias nuevamente. Mm, Bien, la anterior no cumple de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento, ¿no? Que deben ser 5 años de ejercicio, de estar colegiado, tienen solamente 4. Bien, vamos a proceder nuevamente entonces a la extracción de las bolivias. Sí, ¿no? 0, 5, listo, continuamos. 5. 5, 8. 8, 5. 5.585. ¿Es conforme? Conforme. Ya, a ver. Pertenece a la región 7. Volvemos nuevamente a colocar las bolivias en la ánfora.
¿Listo? A ver, procedemos a... Uno, seis, Nueve. nueve, 4. cuatro, 8. 16.948. ¿Es conforme? Sí, nuevamente, coloquen las bolitas en el lámpara. Ya, 16.948 pertenece a la región 8, motivo por el cual nuevamente vamos a proceder a escoger las bolitas nuevamente. Uno. 8. 9. 9. ¿Qué número es? 4.189. ¿Conforme? Bueno, pertenece a otra región, nuevamente. Introducimos las bolitas. Sí. 3. 7. 9. 14.379. ¿Correcto? ¿No nota? Bueno, se encuentra inhábil. Procederemos entonces nuevamente a introducir la bolilla. Tres, uno, tres, 0. 0, 8. 8, 8. 8. 13.088. ¿Es conforme? ¿Sí? 88.
Ya, conforme. 13.088. Se encuentra inhábil. Por favor, nuevamente introducir las bolillas. Uno, uno, 6, 6, 0, 0, 2, 2. 11.602. ¿Conforme? Bueno. Inhábil. Inhábil nuevamente, por favor. Cinco, uno, 5, 4, 4, 9, 9, 0. 11.000. No, 50. ¿Cuánto es el número? 15.000. 15.490. ¿Es conforme? Ya. Bien. Nuevamente se introducen las bolillas porque no se están cumpliendo con los requisitos de acuerdo a lo normado del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Sí. Dale la vuelta. Ahora sí, conforme. Uno, 2, 5, 5, 5, 5, 7. 7. 12.557. ¿Es conforme? Conforme. Está reunido. Ya, ¿a quién corresponde? Mari- Me dice Mariluz Yupanqui. ¿Qué otro apellido? Betty Mariluz Yupanqui Mendoza. Está hábil, tiene más de 5 años, entonces cumple con los requisitos. Que- para el cargo de tesorera. Bien, vamos a seguir introduciendo para ver a los accesitarios. Este,
Me gustaría que volvieras a ver. Cero. Tres. 3, 0, 3, 1. 1, 2. 2, 0. 3120. ¿Es conforme? Primer accesitario. A ver. Se encuentra inhábil. Nuevamente, por favor, introducimos las medidas. En el sorteo no está cumpliendo con el reglamento. Se encuentra inhábil. Uno, 8, 1. 1, 7. 7, 4. 4. El número es 18.160. 74. A ver, por favor, nuevamente. 18.174. ¿Conforme? Pertenece a otra región, entonces no está cumpliendo con el requisito de la normativa del Colegio Tecnológico Médico del Perú. Vertimos nuevamente las bolillas a los ángeles. Ya, podemos tirar, tirar, ahí. Ahora sí. 0, 7, 5. 5, 3. 3, 6. 7.536. ¿Es conforme? A ver, veamos. Primera accesitaria. Se encuentra inhábil, no cumple con los requisitos de acuerdo a la normativa del Colegio Tecnológico del Perú. Procedemos a introducir en las bolillas, por favor. Cero, 4, 1. 1, 1. 1, 2.
4112. ¿Es conforme? Pertenece a otra región. Bien. No cumple con los requisitos de la normativa del Colegio Tecnológico. Nuevamente colocamos la bolilla en el amplio. Seguimos. Primer accesitario. Número 1. Ocho. Dos. 2. 0. 0. 4. 4. 18.204. ¿Es conforme? Bien. Pertenece a otra región. No cumple entonces con la normativa, con el requisito. Nuevamente colocamos las bolillas en el amplio. Cero. 3. 6. 6. 2. 2. 9. 9. 3.629. 29. ¿Conforme? Pertenece a otra región. No cumple con los requisitos de las normativas del Colegio Tecnológico Médico del Perú. Seguimos. Primer accesitario. 1. 8. 8. 8. 6. 6. 0. 0. 18.860. ¿Conforme? Pertenece a otra región. Nuevamente, por favor. Ya, ahora sí. Cero. 5. 3. 3. 0. 0. 7. 7. 5.307. ¿Conforme? No podemos entrar todavía. ¿Se encuentra? Inhábil. Procedemos nuevamente a introducir las bolillas. Lámpara.
1, 3, 6, 6, 0, 0, 0. 0. ¿Cuál? 13.600. ¿Es conforme? Pertenece a la región 12. Por favor, nuevamente, entonces, las bolillas al ángulo. Uno, 2, 9, 9, 9, 9, 3. 3. Es 12.993. ¿Es conforme? Primer accesitario. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué dice el notario? Colegio colegiado 12.993, Caterine Johan Valdera Martínez, DNI 45 93 40 90. Catherine Johan Valdera Martínez. Valdera Martínez, primera accesitaria. Bien, ¿es conforme? ¿Siempre? Perfecto. Introducimos la bolilla para el segundo accesitario. Cero, 7, 2, 2, 2, 2, 8. 8. 7.228. ¿Es conforme? Pertenece a otra región. Nuevamente, por favor. Cero, 6, 1, 2, 6.125. ¿Es Conforme. Conforme.
Se encuentra inhábil. No cumple con los requisitos de la normativa del colegio. Procedemos a introducir las bolillas nuevamente. Segundo accesitario. Uno. Ocho. Cinco. 3. 18.534. ¿Es conforme? Se encuentra inhábil. Nuevamente. Cero. Cero. 9. 7. 3. 973. ¿Es conforme? Es conforme. Conforme, señor. A ver. Sí cumple. ¿Cómo se llama, señor notario? Código colegiado 973, Alicia Marta Risco Alegre, DNI 072 18 18 5. Alicia Marta Risco Alegre. Bien, es la segunda accesitaria. Conforme. Bien. Bien, yo quisiera, antes de terminar, si pudiera repetir los artículos, ¿no? Por favor. Ya. Votamos por la conformidad del presente sorteo. En lo que estamos de acuerdo de la Junta Directiva, levanten la mano. Bien. Señor notario, ¿todo ha sido conforme? Es conforme, señor notario. Bien, todo el proceso ha sido conforme. Entonces, solamente queda avisar, comunicar a los colegas que han salido sorteados de los artículos. Por favor, si lo pudiera volver a leer, que es importante este proceso electoral porque va a permitir a nuestros nuevos colegas participen como las nuevas juntas directivas del Consejo Regional 1. De la misma manera, es importante que conozcan los artículos. Seguidamente la licenciada Esther Camacho va a proceder a leer por última vez estos artículos. Adelante. Ya, teniendo en cuenta que ya fueron elegidos el tesorero, el primer accesitario y el segundo accesitario, con colegiaturas número 12557, 12993 y 973 respectivamente. Recordarles que los artículos 150 están referidos a los miembros del comité electoral titulares que tuviesen algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores a haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará por los miembros accesitarios. En el artículo 151 menciona que el incumplimiento de la función del miembro del comité electoral se considera falta y es pasible de sanción con la inhabilitación para el ejercicio de un cargo directivo o como integrante de algún comité, comisión u otro en el colegio por el periodo de 4 años. Una vez terminado el proceso electoral, el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios
del Consejo Regional correspondiente promoverá el oficio en el proceso ético disciplinario de oficio. Bien, el día de hoy serán notificados los colegas que han salido sorteados. Cumplido esto, entonces doy por cerrado el presente evento, agradeciendo a todos los colegas que nos han seguido a través de las redes y que, como ustedes habrán visto, ha aprobado por unanimidad este proceso y verificado por el señor notario. Agradecemos su atención. Muchas gracias. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón.
se eligen los miembros del Comité Electoral Regional? Los miembros del Comité Electoral del Consejo Regional 1 se eligen mediante sorteo a través de un acto público, según lo establecido en el artículo 117 del Estatuto del CTMP. Este sorteo se debe realizar con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de las elecciones. Es un proceso rápido y con los plazos ya determinados. ¿Cómo está conformado el Comité Electoral Regional? Cada comité electoral debe estar conformado por 5 miembros, entre ellos el presidente, el segundo el vicepresidente y el tercero el tesorero. Asimismo, debe contar con 2 miembros accesitarios. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité Electoral Regional? De acuerdo al reglamento interno del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, las funciones del Comité Electoral Regional son realizar la publicación de las distintas etapas del proceso electoral, recibir las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para el Consejo Regional, verificar si éstas cumplen con los requisitos para su participación, así como disponer de su inscripción y atender los pedidos de tacha. Asimismo, el Comité Electoral Regional se encarga de proclamar los resultados, declaran las nulidades del proceso, declaran a los ganadores y entregan los credenciales correspondientes. Además, se encargan de absorber las nulidades planteadas en mesa y conceder los recursos de apelación correspondientes que se formulen en sus respectivas resoluciones. ¿Un miembro titular puede renunciar? Sí, los miembros del comité electoral titulares que tuvieran algún impedimento justificado documentariamente podrán renunciar al cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores al haber sido notificados. En este caso, el comité electoral se integrará con los miembros accesitarios. ¿Qué ocurre si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones? Si un miembro del Comité Electoral Regional incumple sus funciones, incurriría en una falta considerada ética y podría ser pasible de una sanción de hasta 4 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo directivo, ser miembro de una comisión, comité u otro afín del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. El correcto funcionamiento del Comité Electoral Regional garantiza que este proceso de elecciones se realice de manera transparente, democrática y legítima. Tu participación y compromiso son esenciales para garantizar la institucionalidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. 6 áreas, un solo corazón.